La crisis política que generó la Operación Libertad fue, sin duda, una de las más críticas de las que hasta ahora ha encarado el gobierno de Ollanta-Humala. Poco tiempo después de haber cambiado el gabinete Lerner, enfrentó el secuestro de más de una treintena de trabajadores de una contratista de Camisea por las huestes de Gabriel y los elementos que se mantienen como remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE, que trasladaron su acción a la provincia de La Convención, en el Cusco. La operación estuvo marcada, por un lado, por una enorme dosis de improvisación y triunfalismo. Se dio la imagen de una operación impecable y que había liberado a los rehenes, cuando después resultó obvio de que los rehenes no habían sido rescatados, sino los había soltado la columna senderista bajo el mando de Gabriel, y que en la práctica lo que había planteado era una suerte de provocación para que las Fuerzas Armadas y policiales los persiguieran en un terreno sembrado de minas, francotiradores y emboscadas preparadas por Gabriel. La operación, lejos de impecable, resultó implacable con el personal policial que operó en la zona. 8 muertos, un helicóptero perdido y la evidencia de que no había inteligencia ni capacidad operativa para rescatar a los que habían quedado perdidos en la zona. Esto fue el peso fundamental de lo que se convirtió en una demanda de retiro de los ministros del Interior y de Defensa de sus cargos para asumir responsabilidades políticas y de revisar las responsabilidades y el planeamiento operativo de los jefes de la Policía y de la Fuerza Armada. Finalmente, renunciaron los ministros ante una inminente censura, pero el problema político estuvo lejos de resolverse y la solución trajo más problemas que respuestas positivas. Por un lado, se incluyó como ministro del Interior a alguien que venía de un oscuro viceministerio, pero que tenía un antecedente muy problemático. Me refiero al actual ministro del Interior, el general en retiro Calle, quien es uno de los firmantes del acta de sujeción que los jefes militares otorgaron a Montesinos y Fujimori a finales del régimen, pretendiendo además garantizar impunidad para quienes estuvieran comprometidos en hechos que pudieran ser llevados ante los tribunales. Su respuesta, en el sentido de que él firmó una asistencia y no un acta, le ha complicado más la vida todavía, porque añade al antecedente de hace varios años el argumento de que está faltando a la verdad y por lo tanto desprestigiando más sus condiciones de operación política en el aparato del Estado. Y por otro lado, el traslado del ministro de la Producción, que acababa de encarar una crisis en Paita y alrededor del manejo de la merluza, y que tenía una dura denuncia de una viceministra renunciante, la señora Magluf, de la forma como se manejaban las cosas en el Ministerio de la Producción y Pesca, que pasó a ser ministro de Defensa, sin mayor habilidad, conocimiento o experiencia previa, más allá de haber desempeñado funciones como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista y subsecretario de Cooperativas del APRA, de haber sido vicepresidente con el gobierno aprista en Ayacucho junto a la presidencia de Omar Quesada y de ostentar el título de ser una persona a la que se le imputa una estrecha relación con Monseñor Cipriani. Es decir, una figura cuyas habilidades para el caso y cuyos nexos no parecían afirmar una propuesta de cambio en estilos y formas de conducción que resultaban fundamentales en este terreno. Esto ha dejado la situación política en un escenario complicado, porque se trata de un gabinete
que no solamente ha hecho 2 cambios que son materia de intenso cuestionamiento por analistas y por medios de comunicación, sino que no ha tocado otros puestos que evidentemente tienen fuerte desgaste. Me refiero al caso del primer ministro, el señor Valdés, y a las posiciones que ha tenido respecto a su admiración al fujimorismo, respecto a sus ataques a quienes testimoniaron ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación y respecto a su negativa al diálogo con el movimiento social ahí donde había conflicto, habiendo sido la cabeza de la declaratoria de emergencia de Cajamarca frente al problema de Conga, sino que tampoco tocaba el tema económico, que es fundamental para darle apoyo logístico, mejoras salariales y de condiciones de vida y cumplir con las obligaciones del personal de la policía y de la Fuerza Armada que están vinculados al desarrollo de la seguridad nacional y de la seguridad interna. Este cuadro nos deja ante un hecho que varios analistas plantean coincidentemente. Estamos ante un gabinete que carece de estabilidad suficiente, que encarará nuevos cambios en plazos no muy largos y esperemos que podamos incidir desde el movimiento social organizado y desde el reagrupamiento de fuerzas progresistas, de izquierda, descentralistas y democráticas para retomar el rumbo de la gran transformación y devolverle al Perú las condiciones de un crecimiento con desarrollo y con inclusión social, que fue el compromiso que asumimos en Gana Perú.